Hermanos, vamos a enseguida pues a pensar unos momentos en la palabra de Dios. Y ¿está usted listo para leer la palabra junto conmigo? Voy a decir el título de la prédica. Le he titulado Llamados en este tiempo para este tiempo. Amén. Suena raro a lo mejor. Ahorita voy a entender por qué se llama así. Llamados en este tiempo para este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no fue llamado usted hace 100 años? ¿Por qué no fue llamado hace, no sé? Y el asunto es que si usted fue llamado en este tiempo, usted no diga, no, es que antes así le hacían. Sí, pues le hacían ellos, allá otros. Usted tiene que funcionar en lo que corresponde, en lo que se necesita, en lo que Dios está requiriendo. ¿Cuándo? Ahorita. Amén. Y si se da cuenta, en la tecnología, si usted trae un teléfono de esos que traen tapaderita todavía, y estaba muy fachoso, le hacemos así, como una almeja se cerraba el teléfono, ¿no? Y era un lujo hacerle así, que tronara, ¿no? Algunos hasta agarraron novia haciéndole así el teléfono, ¿no? Pero ya si ahorita usted saca ese teléfono, pues se van a reír de usted, ¿o no? O todavía más antes, yo tuve el primer teléfono, lo agarraba yo el celular así, y luego muy fachoso le agarraba la antena y la jalaba así. No, pues era, imagínese usted, ¿no? Era lo máximo, pues. Entonces, menciono esto, hermanos, yo sé que da risa, ¿no? Pero usted no puede estar funcionando como lo hizo su abuelito. O sea, sí es cierto, los orígenes, la palabra de Dios no la podemos diluir, el evangelio no se puede diluir, pero las formas, los métodos, los desafíos son los que Dios quiere usar en este tiempo. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo a Josué, vamos a derribar esas murallas de Jericó? Y te voy a dar un método, le dijo el Señor a Josué. Y Josué le creyó a Dios. Tal vez hasta los mismos israelitas, algunos se rieron. Qué ocurrencia, ¿no? Pero pues más vale que obedecieran, porque ahí no estaba tan fácil hacerle, no, yo no estoy de acuerdo, no se podía hacer eso ahí. Inclusive lo que iban a hacer, lo iban a hacer calladitos la boca, no podían hablar, ni opinar, ni nada, era la regla, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el método? ¿Cuál fue el método? Dar vueltas. ¿A quién se le ocurre, verdad? Unas murallotas enormes, anchas y altas, por un método loco. ¿Ya sabe usted cómo termina esto? Más adelante otro personaje, Gedeón. El Señor lo llama a pelear con los madianitas y le dice, vas a agarrar un cántaro, vas a agarrar aquí decimos un ocote, antorcha, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Cuántos conocen el ocote? No saben quién es el ocote. Ya nos delatamos, Tomás, de aquí. La chavalada está puro de pilas o electrónico. Entonces, Gedeón luchó y el Señor le dio las armas. No iban pistolas, ni eran lanzas, ni flechas, ni arcos, no, nada de eso. Eran unas tipo ollas, cántaros, esas antorchas ardiendo y unas trompetas. Y no crean que agarraron a los enemigos a trompetazos. Era un método medio rarón. Todavía cuando yo lo analizo digo, ¿cómo es posible? Y fíjense que era, sí es cierto que es sobrenatural, pero funcionó. Y tú te pones a pensar en la lógica y dices tú, oye, sí trabaja este asunto. Bueno, hermanos, Dios va a usar a la iglesia que le crea. Amén. Y a veces ahí estamos siguiendo métodos que ya otros han hecho. No, ese método no, porque está raro. Hay que seguir los métodos que ya han hecho otros. Ahí vamos perdonen la expresión, hermanos, como la cola. ¿Dónde va la cola? A la cola va. ¿Sí? ¿A dónde va la cola? A la cola va. Entonces, ¿usted qué es? ¿Cabeza o cola?
cabeza. Entonces, la cabeza va como punta de lanza, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿qué quieres ahora? Esto, yo lo voy a hacer. Señor, ¿entramos ahí? No, dice el Señor, aquí no, le decía a David, ahí no pelees, y más para allá. Pablo decía, Señor, evangelizo aquí. No, ahí no entres. Entra en el otro pueblo. Van, hermanos, abriendo camino en lo que Dios tiene planeado para este tiempo. Amén. Y hermanos, yo espero que Vida sea la iglesia que le cree a Dios en los métodos que Dios quiere usar para este tiempo. Por eso digo, fuimos llamados en este tiempo porque Dios nos quiere usar en estrategias en este tiempo. Hemos hablado de que es muy posible que sean los últimos tiempos. Y a alguien casi no le gusta que se hable de esto, que dice, ya va a entrar otra vez con el mismo asunto de los últimos tiempos, ¿no? Hermanos, pero dice la Biblia que cuando llegue ese último tiempo, la gente estará como en los días de Noé. ¿Y saben por qué va a estar como en los días de Noé? ¿Cómo estaban los días de Noé? ¿Cómo estaban? En todo menos en lo que deben estar. Y hermanos, la iglesia también va a estar así. La iglesia evangélica va a estar diciendo, no hombre, es que eso ya está muy quemadón, hay que de otra cosa ya más moderna, pero van a estar desapercibidos. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, no debe de estar desapercibida. Si la Biblia habla de que el Señor va a venir, y si nos toca este tiempo a nosotros, ¿usted cree que no es posible eso o sí es posible? No, nomás un niño puede pensar, bueno, a lo mejor sí me toca a mí. Usted que está adulto ya, ¿por qué no pensar que el Señor nos puede no sorprender? Porque de eso se trata, por eso estamos hablando esto. Para que usted no sea sorprendido por la venida del Señor. Que no nos pase lo de los días de Noé, que andemos en todo, menos en lo que debemos de andar. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 5, del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, ¿cuántos han oído hablar del sermón del monte? ¿Sí? El sermón de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? El Señor llama a los discípulos y también una gran multitud, y el Señor empieza a predicar, a dar un sermón allí en una parte alta a una multitud. Y empieza a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y empieza a decir un montón de cosas. Pero al terminar ese mensaje, se voltea con los 12 y les dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y le dice también, así alumbre su luz delante de los hombres, para que al ver sus obras o sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, el Señor estaba, para que visualicen esto, si bien el sermón del monte o de las bienaventuranzas era dirigido a una multitud más o menos extensa, el Señor, aunque no es tan explícita la palabra, pero podemos decirlo así. Entonces el Señor hace como, un poquito como, se voltea con los líderes o los 12 discípulos, futuros líderes, futuros apóstoles, ¿no? Le dice,
ustedes son. ¿A quién se lo dice el Señor? No se lo dice a las multitudes que seguramente muchos ni creyeron en la palabra. O nomás saliendo ahí se dieron la media vuelta y se fueron y no volvieron a saber más del Señor. Pero ¿a quién le dice? A los apóstoles, a los discípulos. Y entonces aquí está diciéndole el Señor esto ahorita en este día. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y así alumbre tu luz. ¿A quién se anima a levantar la mano y decir, a mí me lo está diciendo el Señor este día? Bueno, las manos levantadas. A mí me lo está diciendo. Amén. Sí, te lo está diciendo a ti el Señor. ¿Estás consciente de esto? Bueno. Y hermanos, el propósito de Jesús al discipular, al llamar a los discípulos, no fue solamente enseñarles cosas. No fue solamente traerles conocimiento, porque Jesús, hermanos, si desde niño, acuérdense, como a los 12 años, cuando fueron al templo con sus padres, se les perdió, se les pierde, y no se les pierde, sino que los papás se vienen descuidados. Bueno, no lo estoy juzgando, ¿no? Se regresan después de la fiesta, ¿verdad? Y en el camino se dan cuenta que Jesús no estaba. Y Jesús no se había venido, no había salido del templo. Es como si usted olvida a su niño aquí en la iglesia y llega a su casa ya. Y fulanito de tal. Y el Isaías. Se nos perdió, lo andan buscando en el lado del río, en la galería. No, está en vida ahí, todavía discutiendo ahí cosas del reino, ¿no? Y entonces encuentran a Jesús allí. Y entonces dice la Biblia que Jesús admiraba a los doctores de la ley, admiraba a los maestros de la palabra de Dios. Jesús a sus 12 años, ¿verdad? Un erudito de las escrituras. Amén. Pero dice, no, porque era Dios. No, dice la Biblia, y Jesús crecía y se fortalecía. Y Jesús era enseñado y Jesús aprendía. Jesús memorizaba. No era una trampa, no era una vacilada, porque Jesús no necesitaba ni estudiar, porque como era el Hijo de Dios, en automático. No, él fue formado como hombre. Así como vemos los niños pasar aquí y decir textos, Jesús aprendía, y por eso cuando vienen los papás, digamos, terrenalmente hablando, ¿verdad? José y María le dicen, hijo, te hemos estado buscando por tantas partes, ¿cómo nos haces esto? Y él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Amén. Y hermanos, esto es de alguna manera un mensaje para que entendamos nosotros en qué negocios estamos nosotros. ¿En los nuestros o en los de mi Padre? Bueno, nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces los discípulos no solamente están adquiriendo conocimiento con el discipulado o con las enseñanzas de Jesús, sino Jesús, hermanos, tiene la idea o la intención de que esos 12 discípulos no solamente aprendan, no solamente conozcan, no solamente memoricen, sino también salgan a ejecutar, a practicar, a dar fruto. Por eso el Señor, antes de terminar su discipulado de esos 3 años y medio aproximadamente, ¿verdad? El Señor los envía. ¿Se acuerdan? De 2 en 2, vayan y apliquen lo que ya les enseñé. Y ellos saliendo empezaron a ir y miraron que sí funcionaba, que ellos como discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, liberar gente, pero Jesús lo hacía y ellos decían, wow, tenemos al mejor maestro. Pero el Señor dijo, espérense tantito porque yo voy a estar un tiempo aquí con ustedes nada más y ustedes serán los que van a salir. Y entonces antes de que Jesús partiera, los envía y ellos pueden ver que la palabra del Señor funciona. Voy a repetir esto. Ellos se dieron cuenta que la palabra y la autoridad y el poder de Jesucristo funciona. ¿Cuántos saben eso? ¿Pero lo saben porque lo creen o porque lo han practicado? Miren, les voy a decir algo aquí, no se ofendan. Y luego me ponen más atención, ¿no? No se ofendan. Las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. O sea que no es suficiente creer, pues. Para creer, tan repletas las iglesias ahorita el domingo, tanto. ¿Cuánto creen? Todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos están haciendo?
como dice la palabra, y ya poquitas manos, o sí, apenas se les ve el dedo, no están seguros. Hacedores de la palabra. Y hermanos, los 12 discípulos tenían que ser no solamente creyentes, no solamente conocedores de la palabra, porque para conocedores, ahí estaban los fariseos, los saduceos, eran maestros de la ley, pero no hacían nada. Y además creían. Pero hermanos, el creer sin hacer es una fe estéril, una fe muerta. Y es peor que no saber. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Hablando de la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda usted de la parábola esta? Dice que hay una parábola que el Señor mencionó, dijo, había 10 vírgenes, dice, las cuales todas tenían lámparas, pero 5 de ellas tenían aceite y las otras 5 no tenían la pura lamparita, pero sin aceite. A una le llama prudentes, a las que tienen aceite, y a las que no tienen aceite les llama insensatas, fatuas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El aceite, que es lo más importante. ¿Qué es el aceite? Pues es la santidad, el aceite es la intimidad con Dios, el aceite es vivir bajo los mandamientos, pero el aceite también es, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el aceite es la pasión, el fuego, el decir, ¿qué más hacemos? ¿A dónde vamos? Señor, dime cómo vamos a movernos. Ese es el hacer en Dios. Por eso las vírgenes sin aceite se quedaron. Entonces, la Biblia dice en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, pero entiendo que cuando dice el amor de muchos, se refiere a muchos cristianos. No, el mundo afuera pues, vive sin amor de Dios. El amor de muchos cristianos se enfriará. ¿Y sabe qué significa que se enfriará? ¿Qué significa que se enfriará? Sí, porque después de eso que dice que se enfriará, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que se enfrió, ¿cómo estaba su lámpara? Sin aceite. Y entonces dice, mas el que persevere. Está diciendo, hermano, porque el que persevera alcanza, ese hermano. Más el que persevera, hermanos, porque cuando tú perseveras, quiero que me pongas atención a esto. Cuando tú perseveras, tú pagas el precio. Porque es muy fácil no perseverar, no pagar el precio. A ver, yo te pregunto, hay problemas en la vida cristiana, hay pruebas, hay luchas, hay tribulaciones. Hay la tentación de parte de Satanás para que tires la toalla. Ya no es mejor. Y luego vienen todas las razones. El hermano, la hermana, y que el pastor, y que el otro día, y cuánta cosa. Ya no aguanto, me pasó esto a mi familia. O sea, razones nos sobran un montonal para abandonar la vida cristiana. O simplemente el desgano, el desánimo, ¿verdad? Porque Satanás, hermanos, tiene muchas armas de cómo aniquilar nuestra vida cristiana. Por eso la Biblia es muy enfática cuando dice, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el año que entra. Hasta el fin, este será salvo. ¿Y los demás? No, dice el hermano. Como diciendo, qué bueno que se queden, ¿no, hermana? Bueno. Entonces, Jesús al resucitar, después de que fue muerto en la cruz y resucita, se aparece por 40 días a sus discípulos, a unos, a otros, y entonces el Señor les dice, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿Pero qué es hacer discípulos? Ahí dice, bautizándolos, pero no solo eso. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces, que guarden quiere decir que hagan,
que ejecuten, que practiquen, que vivan. Eso quiere decir que guarden. Entonces cuando nosotros salimos a ser discípulos, decimos, ya se bautizó, gloria a Dios, y ya va para el cielo. Pero tantito, pues dice, más el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, ¿por qué creen? ¿Qué haría Jesús? ¿Discípulos o creyentes? ¿Qué hizo Jesús? Los 12, ¿qué eran? ¿Discípulos o eran nomás creyentes? Ay, qué bonito habla Jesús, y le creo, pero eso no es suficiente. La iglesia primitiva, hermanos, después de que Cristo asciende a los cielos y deja a sus discípulos ahí, la iglesia, hermanos, o los discípulos empezaron porque eran discípulos, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, se transformó el mundo de ese tiempo. Ya no eran 12, eran miles, y unos para allá, otros para acá, y hubo persecuciones, sí, hubo atentados, sí, murieron muchos, sí. Sin embargo, por cada gota de sangre derramada de esos mártires, miles eran convertidos al evangelio. ¿Sí? Entonces, el Señor, como les dije ahorita, voltea y les dice a esos hombres, ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Hermanos, imagínense que Jesús está diciéndote ahorita aquí, a ti, es que tú eres, a ti te estoy diciendo, a ti, que eso es lo que el Señor quiere que seamos. Que seamos, ¿qué? Luz. ¿Y qué hace la luz? Ilumina al que se va a caer, al que va a caer en un hoyo, ¿verdad? Entonces, eso somos nosotros. Tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios, lo que viene en el futuro. Lo que va a pasar con esa persona si no conoce a Dios, si no es salvo. Tenemos que decirles eso. Pero hermanos, como que el diablo trae a nuestra vida un letargo. Letargo no es como un pescado, ¿no? Letargo es así como cuando estamos adormecidos. Así como cuando usted toma pastillas para dormir y toma 2 pastillas en lugar de media, ¿no? ¿Cómo anda en la mañana? Así es el letargo espiritual. No nos damos cuenta, somnoliento espiritualmente. Entonces, no hacemos el trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, la sal de la tierra es darle sabor a la vida de las demás personas. ¿A cuánto les ha tocado que cuando usted va a visitar a una persona, la persona le dice a usted, qué bueno que viniste porque yo no tenía sentido, andaba aburrida o yo me quería morir o yo, qué sé yo. Pero después de que platiqué contigo, lo que me dijiste, me levantaste el ánimo, me hiciste el día, ¿verdad? Quiero vivir, tiene sentido. ¿A cuánto les ha pasado? Espero que no le esté hablando de política ni de otras cosas, que le habla del Señor. Porque la palabra del Señor, ¿qué es? Viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios alegra. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios anima, revive. Amén. Entonces, esas son las buenas nuevas que el cristiano trae a cada persona. Y hermanos, parecería que voy a cambiar bruscamente de tema. Parecería, pero no es así. ¿Qué es? A ver, ¿qué es ser sal y luz en el contexto actual? ¿Qué es luz y sal en el contexto actual? Tuve un maestro en la universidad, yo lo puedo decir porque ya murió el maestro. Su cuaderno con el que daba clases estaba de otro color ya. Ya sé cómo cambian las hojas con los años. Y daba clases con ese cuaderno. Así que si tú tenías ese cuaderno, no necesitabas ir a clase porque ahí estaba. Y por años, prácticamente toda su vida de maestro, no usó más que ese cuaderno. ¿Sí? Entonces, pero Dios es un Dios dinámico. Amén. Yo no sé cuántos quieran de veras ser usados por Dios en el contexto actual. Curiosamente, la Biblia tiene, ¿cuántos años tiene? Miles. Pero hay elementos que son actuales. Y hay que usarlos. Usarlos porque son actuales. Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que profético, es decir, cosas que todavía no se cumplen,
Algunas que se están cumpliendo en este tiempo. Pero alguien puede sacar el cuadernito viejo de un sermón, pero dice la Biblia que Él hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, quiero que lea conmigo. Dice allí en Mateo 24, el 6 al 14, dice, Jesús está hablando, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Quiero leerle otro pasaje paralelo a esto, que ya no está en Mateo, sino en Lucas 21, para que trae unos elementos que no dice el primer párrafo. Algunos son iguales, otros diferentes. Dice, entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando estas cosas, fíjense bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es una escritura que tiene 2000 años ahí. Pero 2000 años, hermanos, ha estado allí para que sea cumplida ¿cuándo? En el tiempo que corresponde. No sucedió en 2000 años, pero la pregunta que yo le hago, ¿va a suceder eso o no va a suceder? Si Jesús dio detalles, ¿qué dijo? Habrá guerras, pestilencias, quiere decir pandemias, o sea, enfermedades a nivel mundial. Dice, habrá grandes terremotos. Pero hermanos, este pasaje habla de un caos. Porque no es que un terremotito ya se acabó y luego así otra cosa y más adelante, bueno, una pestecita, no. Esto, hermanos, es un escenario que se va a dar, que va a propiciar un caos donde usted oye, por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar de la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Han oído hablar ustedes? ¿Han oído hablar de la guerra ahorita de Israel con Palestina? ¿Han oído hablar? Pero usted, como decía mi esposa cuando estaba niña, si se pone difícil la cosa, aquí yo me voy para Cumuripa y ahí ya está seguro ahí. Ya se acabó el problema, en Cumuripa está todo seguro. Aquí estamos en México y como que es de allá el asunto, ¿no? Pero hermanos, no crean eso. Amén. Cuando Jesús estaba diciendo esto, aunque se los estaba diciendo a los discípulos, ¿para quién creen que era esa palabra? ¿Para quién?
ellos no les tocó ver el rapto. Pablo decía, y nosotros los que estemos con vida, decía, seremos transformados y seremos llevados en los aires. Decía Pablo, los que estemos con vida, ya murió hace 2000 años Pablo. Él pensando, pero eso se escribió. Pero hermanos, para su cumplimiento, y va a llegar el día del cumplimiento, y hermanos, cuando yo veo esto, y veo, hermanos, también me gusta estudiar elementos científicos, elementos antropológicos, geopolíticos, económicos a nivel mundial. Me gusta porque necesitamos hacerlo. Jesús les estaba diciendo a ellos, porque los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué pregunta tan importante? Ya en ese tiempo. Y Jesús le dijo, pues a ustedes no les toca saber los tiempos, pero sí les voy a decir algo que ustedes deben de saber. Y en realidad no eran ellos los que tenían que saberlo. ¿Quiénes tenían que saberlo? Nosotros. ¿O no crees tú la profecía de la palabra de Dios? He escuchado yo personas que dicen, no, hombre, ya mejor cambia a otro tema. Eso ya tiene mucho, como ya está muy quemado. Pero hermanos, de quemado no tiene nada. Está por ocurrir. Y hermanos, yo sé que aquí estamos en nuestros asuntos y todo, pero hay un escenario mundial que se está fraguando, se está preparando. ¿Sí? Ahorita decimos Israel con Palestina. Pero si usted ha sido un poquito más cuidadoso de asomarse a mirar, Palestina es nomás el pretexto. Palestina es un grupo de personas que están un poquito como inciertos en su terreno ahí, pero hay toda una coalición bíblicamente que se va a formar, que los estudiosos de la ¿cómo se llama? De la teología, en términos futuros, hablan de que la parte norte, porque la Biblia habla de Gog y Magog, que muy probablemente Rusia haga esa coalición. Ya ahorita, pues, si usted ha leído un poquito, están muchos países, no nomás los países que rodean Israel, no nomás Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irán, están también ahorita ya China, está también Corea del Norte, está también ya Rusia. Arabia Saudita en esta semana se está alineando también con la coalición contra Israel en el lema de borrar a Israel del mapa. Ya está declarado. Y mientras usted come tortilla de harinas o vaqueras, allá se está armando el circo. Por eso yo le tengo que decir lo que está pasando y lo que la palabra de Dios dice. Amén. Estados Unidos está interviniendo, pero va a llegar el momento, hermanos, de que Estados Unidos no va a alinearse con Israel. ¿Sabían ustedes eso? Y se va a unir a la otra coalición, donde todos los países del mundo estarán contra Israel. Porque esa es la profecía que está escrita. Amén. Ya lo hemos estado diciendo. Entonces, Israel, ¿qué tendrá que hacer cuando se dé cuenta que ya no puede? Porque usted dice, no, es que Israel está pesado. Sí, está pesado, pero en la Biblia ya dice lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Israel tiene que reconocer, porque no sabemos si ya o en unos meses más o por no sé si años o meses, va a empezar a aparecer esa figura que ya conocemos, ese líder mundial, que no estamos muy lejos, hermanos. Miren, antes se hablaba de los países. Por ejemplo, no, pues Estados Unidos está pesado. No, que Rusia y que no sé quién. Como en los imperios, pues. El imperio egipcio era lo más pesado. Pues luego se cayó y vino el imperio asirio, también se cayó. Babilonio, el persa, el romano, el otomano. Todos se cayeron, todos los imperios. Y ahorita, hermanos, aunque Estados Unidos o Rusia se pelean ¿cómo se llama? El liderazgo, pero hermanos, ya se está acabando el liderazgo de países y están surgiendo el liderazgo de personas, no de países. Y ya hay ahorita un grupo de personas, de 3, 4 personas, que están unidas para hacer un gobierno mundial. Y ya, hermanos, ¿no creen ustedes que México, que entran al Congreso y al Senado, ellos determinan qué leyes sería bueno? ¿Sabe de dónde vienen esas leyes? De la ONU
de la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, de la ONU, y ya está en línea. En la ONU está, ese gobierno ya está dentro ahí. Ya la agenda LGBT viene de allá, y pobre el país que se oponga, porque ya no es el gobierno de los países. Y entonces dentro de ese grupo se va a levantar una persona. Y me temo que ya exista esa persona, pero en su momento se va a declarar. Y entonces, hermanos, como Israel ya no va a hallar la puerta, y ya va a decir, pues aquí, tal vez que sí tengo 50 o tengo 1000 cañones, pero tengo 100,000 cañones apuntándome todo el mundo. Entonces se dará cuenta que no la puede hacer. Amén. Pero hermanos, esa figura que se va a levantar va a decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a resolver, y va a hablar con todos los países, y va a haber, van a prometer paz. Pero hermanos, ¿sabes qué es lo tremendo de esto? Es que ya la iglesia no va a estar aquí. Yo ya me fui de paso. Ya me pasé de la raya, pues la iglesia ya no va a estar aquí cuando esté ese escenario. Y resulta que ya lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuánto nos falta? Sí, me explico, hermanos. O sea, a mí, yo he leído Mateo 24, pues desde que estaba chiquito, pues. Pero ya ahorita estoy viendo la importancia que Jesús les dijo, cuando empiecen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque la redención está cerca. ¿Saben qué quiere decir la redención está cerca? Que el rapto de la iglesia está cerca, eso quiere decir. Y si cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin no del mundo, hermanos, el mundo va a seguir. El mundo va a seguir. El fin de la iglesia en la tierra. Eso quiere, cuando dice, y entonces vendrá el fin. No es que el mundo se va a quemar porque ya es el fin. No. La iglesia se va a ir y no habrá iglesia, no habrá Espíritu Santo sobre la tierra, porque la iglesia se va a ir. ¿Va a seguir el mundo caminando? Sí. Y esto que yo le estoy diciendo es como un pilón, porque usted tal vez ni se lo deba decir. Pero el anticristo empezará a hacer de las suyas, va a ser un desgarriate, ¿verdad? Y Israel se va a sentir traicionado, pues se va a dar cuenta que es el anticristo. Y en ese caos, mientras esté ese caos aquí, la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero. Amén. Hermanos, yo no sé cuántos creen esto. Yo no sé cuántos dicen, el pastor se me hace que le dieron café ese muy bravo, la esposa del pastor, porque vean, hermanos, lo que dice Isaías 24 del 3 al 6. Es una profecía, hermanos, dada por Isaías hace 2700 años. Amén. Es decir, 700 años antes de Cristo, Isaías estaba hablando esta profecía. Óigala bien. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Los hombres se refiere en general, hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Y disminuyeron los hombres. ¿Sabe qué significa esto? Que no va a disminuir, se murieron 100 allá. ¿Cuántos? Miles de millones de personas van a morir en un segundo, de un flamazo. ¿Y sabe a qué me refiero? Un cañón no hace eso. Un láser tampoco. Eso me habla, mis hermanos, de que las armas que están ahí que no se han usado
No se han usado porque un botón es suficiente. Ya lo dijo la semana pasada hablando Donald Trump. Está hablando diciendo, estamos en una guerra donde si se aplasta el botón, le dice, está hablando con un mexicano. Y le dice, si la coalición formada, que ya les mencioné ahorita, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y los países que están alineando, Arabia Saudita y también Egipto está alineando, no se diga Siria y Líbano, si se aplasta el botón, hermanos, le dice, Trump le está diciendo al mexicano, a un diputado, le dice, también México va a desaparecer, no nomás Estados Unidos, le está diciendo. O sea, el botón no nomás se va a llevar a Estados Unidos, se va a llevar a México, también va a desaparecer. Y está diciendo el profeta aquí, y van a disminuir los hombres sobre la faz de la tierra, los seres humanos. Nos sorprendemos porque están muriendo 3,000, 5,000. No es nada, eso es como quitarle un pelo a un gato, dijo por ahí. Esas armas nucleares se sueltan en continentes, hermanos. Ahora, está profetizado, ahí está. ¿Y sabe por qué esto? Dice aquí, el profeta dice, porque traspasaron las leyes. ¿De qué estamos hablando aquí en esta iglesia? ¿Qué se han estado violando? Los mandamientos. Dice, falsearon el derecho. ¿Qué hacen las nuevas leyes? Cambian, la ley de Dios la están cambiando. Están metiendo agendas por aquí, por allá, y el Señor está ya como aroma, como a pestilencia, está llegando a la presencia de Dios. Dice, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabe lo que es eso? El pacto sempiterno es el matrimonio. Están yendo 2 hombres a casarse, 2 mujeres, y esto apesta en el cielo, hermanos. Dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Hermanos, porque Dios puso leyes en el universo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el universo tiene leyes? De la gravedad. Si usted se avienta un edificio, no se va para arriba, ¿verdad? Se va para abajo. Pero Dios puso leyes a los seres humanos. En el monte Sinaí, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor en el monte Sinaí? Les dio sus leyes, sus mandamientos para que se rija la conducta humana. Y hermanos, lo está haciendo exactamente al revés este mundo. Y el mundo, hermanos, va en picada moralmente, no se diga espiritualmente. ¿Sí? Antes se hablaba de individuos, se hablaba de ¿cómo se llama? De pueblos pervertidos. Alguien que me diga un pueblo pervertido de la antigüedad. Sodoma, Gomorra, pues son los más conocidos. Pero ahora, hermanos, hablamos del planeta Tierra. ¿Sabían ustedes que en Israel se han estado haciendo los eventos más grandes del lobby LGBT? En Israel. El evento que hubo ahora el 7 de octubre. No crean que estaban alabando a Dios ahí. Donde fue la masacre que hubo. Estaba terrible. Hermanos, ¿cómo estará el corazón de Dios? Amén. Lo que fue el pueblo de Israel, lo que fue, no digo que es la generalidad. Muchos judíos, ¿verdad?, están pegados a la Torá, a la palabra de Dios, a los mandamientos. Pero hermanos, lo que los llevó a Siria, lo que los llevó a Babilonia, cautivos. Ahora, hermanos, Satanás está usando un montón de estrategias ahora para violar todo esto. Pero hermanos, Dios ya lo había profetizado. Cuando llegue ese tiempo, y Jesús también lo dice, cuando veas que estas cosas empiezan a ocurrir, erguíos. ¿A quién le dice erguíos y levantad la cabeza? ¿A quién se lo dice? Al pueblo militante, a la iglesia militante. Porque hermanos, no piense que va a haber una revolución en la iglesia. Dice como en los días de Noé. Cristianos siendo engañados. Cristianos diciendo, pues yo me bauticé porque pensé que se me iban a resolver todos los problemas y Dios me iba a sanar de esto y me iba a prosperar en esto, y no estoy viendo, así que no me interesa este evangelio, y se va. Dice la Biblia que el Señor apartará
a las ovejas, de los cabritos. Y alguien piensa que eso va a ser en el cielo. ¿Desde cuándo está empezando a ocurrir esto? Ya está empezando a ocurrir esto. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y por eso el Señor le dijo: más el que perseverare hasta el fin. Y tú no puedes perseverar sentado en una silla. ¿Cómo se puede perseverar? ¿Sabes que si tú agarras un tiburón y lo inmovilizas, que no se esté moviendo el tiburón, no sé cuánto tarda para morirse, a lo mejor minutos, una hora, y se muere, porque no se puede mover, y su vida depende de estarse moviendo. Y hermanos, esto tiene que ver con la palabra del Señor cuando dijo: más el que persevere, más el que se mueva, más el que viva bajo los mandamientos, más, al que vaya y haga discípulos, es el que va a poder perseverar. Si no, no vas a poder perseverar. Vendrán esos tiempos que dice la Biblia, y el amor de muchos cristianos se enfriará, mas el que persevere. Ahí están, hermanos, muy claramente descritas las vírgenes sin aceite y las vírgenes que han acumulado aceite. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy entonces? ¿Cuál es el papel de la iglesia ante este escenario mundial? Es muy poquito lo que les mencioné, hermanos. Esto tiene tema para muchas horas. Pero no se trata de abrumar con tanto. Usted vea, si gusta, cómo está realmente alineado, ¿verdad? El escenario mundial, ¿verdad? Donde se está buscando la hegemonía, no de un país, sino de un líder mundial. Y hermanos, no estamos muy lejos de que esto ocurra. No estamos a nada de tiempo de que esto se pueda lograr. Esté pendiente de las noticias. De las noticias, no de otras cosas, porque luego entran más cosas ahí. De las noticias internacionales. Porque el Señor les dijo: cuando estén viendo estas cosas, ¿no dijo el Señor así? Entonces usted tiene que ver esas cosas. ¿Se vale que usted esté pendiente de las noticias? Sí. En ese sentido, que se alinea con los propósitos del Señor, la iglesia debe conocer estas cosas. Amén. Hermanos, entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? La primera es, hermanos, que podemos mencionar es que estemos firmes. Mensaje de la iglesia es estar firmes en esa palabra que mencionaba ahorita: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos están pendientes de estar firmes? ¿Cuántos dicen: yo me voy a ir con el Señor porque voy a perseverar hasta el fin? ¿Cuántos dicen eso? Yo voy a pagar el precio para irme con el Señor. Y voy a vivir en santidad. Y voy a vivir bajo los mandamientos. Y voy a pedir perdón por todas aquellas cosas que he hecho mal. Me voy a alinear a los propósitos de Dios. ¿Sí? Tener autoridad espiritual. Vivir bajo la voluntad de Dios. Porque, hermanos, el rapto es solamente para los que perseveran. El rapto es solamente para los que están viviendo en pacto con Dios. ¿Qué es vivir en pacto con Dios? ¿Qué es vivir en pacto con Dios? Los que no han nacido de nuevo, hermanos, los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han sido lavados con esa sangre preciosa a través del bautismo, no están en pacto con Dios. Y aunque no es falta de respeto decir que no se van a ir con el Señor, ni tampoco es animadversión, decir no se van a ir con el Señor. No, que la Biblia lo dice. Amén. Y yo creo que el mensaje, hermano, no nomás aquí en la iglesia, pues es allá con tu comadre, ¿verdad? Con tu papá, con tu suegra. La suegra puede pensar que porque le tienen mala idea, pero no, es la palabra de Dios. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y en la medida que lo decimos y vamos y lo hacemos, estamos perseverando. Pero, hermanos, yo te quiero decir una cosa. Si tú no lo crees, aunque lo digas, se te va a notar en los ojos. Por no decir que en el rostro, pues. Cuando alguien habla con la convicción, porque esta palabra, hermanos, se habla con fuego del Espíritu Santo.
Se habla con pasión, se habla con urgencia. Y hermanos, fuimos diseñados para transmitir no solamente con los labios, sino con todo nuestra cara, nuestro rostro. ¿O no? A lo mejor sin que la persona diga nada, tú lo puedes percibir. A ver, ¿qué te pasa? Te veo alegre, te veo triste, te veo acongojado, te veo... Y no está diciendo nada la persona. ¿Ah? Si yo no dije nada, sí dijiste mucho. Entonces, cuando estamos hablando, debe de concordar nuestra convicción, nuestra pasión y nuestro creer, hermanos, que esta palabra puede cumplirse. Puede cumplirse. Amén. Dijera en cualquier momento, pero pues también hemos conocido ya más cosas que hemos estado hablando, ¿verdad? Sobre las fiestas, sobre el cumplimiento de las mismas. Hermanos, y no esperar fechas nosotros, no tenemos que esperar fechas. Tenemos que vivir día a día, apasionados con lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Sí? Entonces, ¿tú conoces a alguna persona que no esté bautizada? ¿Quién conoce personas que no han nacido de nuevo? ¿Y sabes tú que ellos no se van a ir con el Señor en el rapto si no aceptan a Cristo? ¿Sabes eso? Pero no le hace que se vayan al infierno. O sí importa. Pues al cabo yo me voy a ir, dice el hermano. Bueno, aquí el Señor el Señor está diciendo, vayan y hagan discípulos. Había urgencia en el Señor. Y el Señor Jesús les transmitió a los discípulos la pasión para ir a ser discípulos. Y lo hicieron de tal manera que dice la Biblia que trastornaban el mundo entero con aquella pasión y aquella convicción. Y van 2000 años y el Señor no ha venido todavía. No eran los tiempos, no se estaban alineando esos tiempos todavía. Ahorita se han alineado los tiempos. Para que surja un líder mundial, ya puede surgir. ¿O no? Si usted no ha leído la noticia, tal vez no tiene una respuesta, pues. ¿Sí? Pero le invito para que lo haga. Hermanos, aparte de ser llamados a perseverar, también, hermanos, somos llamados a testificar, a ser luz y sal. Hermanos, dice, por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, imagínense ahorita, hay maldad ahorita, mucha, pero se va a multiplicar, se va a aumentar. Las tinieblas, ¿verdad? La oscuridad espiritual se va a aumentar. Hermanos, hace 2 décadas, no más, ningún cristiano evangélico aceptaría algo contrario a lo que la Biblia dice de que en Génesis, de que el Señor hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo al hombre? Hombre. A la mujer la hizo mujer, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y entonces ahorita en la iglesia, espero que en esta no, pero en muchas iglesias ya está habiendo, está penetrando, hermano, pues es que ellos también aman. ¿Verdad? Juanito ama a Panchito y el amor es de Dios. Y está entrando a las iglesias esto. Y en las mujeres. 2 décadas atrás esto era inconcebible, que un cristiano evangélico es un horror, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Dice la Biblia, es abominación a Jehová. Pues ya está permeando. Ya está permeando. Entonces, la oscuridad va a venir, hermanos, también, y se va a meter a las iglesias, ¿eh? Así que no piense que usted corre para el Cabo San Lucas y ahí se va a salvar. Si es que, si usted no tiene la convicción, al rato voy a decir, pastor, pues no quería decirle que cómo la ve, ni me diga eso a mí, ¿eh? No me diga que si cómo la ve, Dios no le digo, ya sabe cómo la veo yo. Sí. Entonces usted dice, sí, amén, pero ya cuando empieza a ver que en su familia surgió algo allí, pues ya usted empieza a doblegarse, ¿verdad? Y empieza a quebrar los mandamientos porque la familia o porque algún pariente empezó con cosas de ese tipo. Amén. Entonces, hermano, pero aunque la maldad, hermanos, vaya creciendo, ¿qué tenemos? ¿Qué oportunidad tenemos? ¿No hay una oportunidad ahí? ¿No ve usted un área de oportunidad?
Se va a aumentar la maldad, pero entonces no hay mayor oportunidad de que usted comparta la palabra. Porque a mayor oscuridad del pecado, el Señor le dijo a los discípulos, ustedes van a ser luz. ¿Y cómo alumbra un foquito de 5 watts en medio de la oscuridad absoluta? ¿Cómo alumbra? ¿Sí? Bueno, ¿se nota o no se nota? Entonces, si usted está perseverando, su luz va a brillar en esa oscuridad terrible. Y algunos, o muchos, van a ser alcanzados para Cristo aún en el tiempo de la oscuridad. Aún en el tiempo, pero usted tiene que mantenerse siendo luz y sal para que esto ocurra. Amén. ¿Dónde puede pescar usted más fácil? ¿Donde anda un pescado ahí en todo el tramo? ¿O que andan miles de peces? ¿Dónde hay más oportunidad de pescar? Donde hay muchos, pues al aumentarse la maldad, pues usted para donde voltee dice, pues aquí puedo hablar y aquí puedo hablar porque soy luz. Si usted no es luz, pues no va a poder alumbrar. Su cara no va a reflejar lo que está diciendo. Nos conviene estar perseverando, hermanos, en el Señor. Por todos lados nos conviene. Amén. Por todos lados. Dice la Escritura, no te preocupes en preparar tu defensa. No te preocupes en los argumentos que vas a decir en el momento que se presenten. Antes sí prepárate, pues. Antes sí. Que va a haber escuela de tal, un seminario, un curso, prepárate. Pero cuando ya se presente la oportunidad frente a una persona, no saques el acordeón. ¿Qué dice el curso? No, ahí el Señor te va a dar una palabra porque tú te has estado preparando. Amén. Dios te va a dar una palabra bendecida, ungida, y tú la vas a poder usar en el nombre del Señor. Dios te usará como instrumento en ese tiempo de la maldad aumentada. Ya hay maldad y ya hay oportunidad, pero cada vez habrá mayor oportunidad en medio de la oscuridad. ¿Sí? ¿Cuál es el papel entonces de vida? Traer, hermanos, en este escenario, traer perdón, traer salvación, traer esperanza a un mundo que se encuentra sin Dios y sin esperanza. Amén. Satanás, hermanos, está buscando la manera de paralizar, intimidar a la iglesia. Ese es el propósito y lo está logrando. ¿Sabías tú que lo está logrando? Entonces, ya hemos hablado mucho sobre qué pasó a través de la historia. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Luego, después del año 300, las persecuciones, toda la Edad Media. En el tiempo de los prerreformadores, los reformadores fueron perseguidos, muertos. La iglesia imperial o más bien prohibía que la Biblia fuera traducida al lenguaje de cada persona para que la persona pudiera leer, como dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Miles y miles de años. De estos 2000 años de Cristo para acá, tenemos apenas ni 200 años siquiera. 150. ¿Cuándo salió la Biblia como libro prohibido? 1960. ¿Cuántos años hace? Ahorita. 1960. ¿A la fecha? 63. Aproximadamente 60 años pasadito hace que la Biblia era un libro prohibido por la Iglesia Católica. ¿Quién tiene más de 62, 63? A ustedes les tocó, aunque, bueno, a mí también, ¿verdad? Ya estábamos nacidos nosotros y la Biblia era un libro prohibido por la Iglesia Católica. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuántos años realmente tenemos de libertad? Aunque ya se había traducido al español, miren, ya se había traducido al español, pero igual era prohibido. ¿Qué quiere decir prohibido? Que si te agarraban con una Biblia, ok. Entonces, pregúntese usted si Satanás no ha estado detrás del asunto de frenar a la iglesia, intimidándola, paralizándola, para que no avance, ¿verdad?, en los planes de rescatar al mundo para Cristo. ¿Sí? Pero hermanos, curiosamente, en este pleno siglo XXI, Satanás sigue siendo efectivo en sus trampas. Ya no es persecución con amenazas de muerte. ¿Sabes qué está haciendo ahorita? A través de la indiferencia,
a través del conformismo, a través de la religiosidad, a través de la falta de santidad. Yo también, yo voy, oigo un ratito y ya. La conciencia es, ¿cómo se dice? Sedada un poco, ¿verdad? Pero la Biblia no es escudriñada. Por eso, precisamente, porque Satanás, hermanos, quiere adormecer a la iglesia. Y espérese tantito lo que va a pasar con las iglesias y con el mundo, pues ya está dormido, ¿sí? Entonces, fíjense, no es entonces casualidad que si usted lee el libro, el capítulo 25 del libro de Mateo, el capítulo 25 del libro de Mateo, que es ya después de que Jesús habla de las señales que va a haber y todo lo demás, en el tiempo del fin, usted entra a ese capítulo y va a encontrar 3 porciones nomás en ese capítulo. La primera porción va a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Después de la parábola de 10 vírgenes, va a hablar de la parábola de los talentos. Y después de la parábola de los talentos, va a hablar del juicio de las naciones. ¿Ven? ¿Qué te dice a ti eso? Parábola de 10 vírgenes, ¿qué nos dice? Que unas se quedaron y otras se fueron con el Señor. Eso nos está diciendo. Habla de permanecer en el Señor. La parábola de los talentos nos está diciendo, ¿de qué habla los talentos? ¿Qué nos habla los talentos? De trabajar para el Señor, de dar fruto, de movilización, de ser instrumento en las manos de Dios para lo que el Señor quiere hacer. Eso es la parábola de los talentos. Y ya después se brinca al juicio de las naciones. Ya vino Cristo para entonces. Ya nos pasamos. Entonces, ahorita estamos en el tiempo, hermanos, de vigilar nuestra vida como en la parábola de 10 vírgenes. ¿Tiene aceite nuestra lámpara? ¿Hay pasión por Cristo en tu vida? ¿Hay deseos de someterte a la Escritura y decir, esto no está bien en mi vida, lo voy a corregir? Voy a guiarme por los mandamientos. ¿Estás tú vigilando esto en tu vida? ¿O todavía se te barren 2, 3 cosas ahí? La otra es, ¿cómo está tu tiempo? ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo están tus recursos? ¿Cómo está involucrada a lo mejor tu familia misma en trabajar para el reino? ¿Cómo está? Jesús, hermanos, fue muy claro. Es una señal de alarma, de alerta, pero para la iglesia del Señor. No para el mundo, hermano. El mundo todavía no entiende ni Juan 3:16. Pero tú debes de entender que el Señor está demandando santidad y está demandando fruto. Estas 2 cosas. Y esas 2 cosas hacen que podamos permanecer. Porque el que permanezca hasta el final, este será salvo. Hermanos, dice la Escritura, he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Termino con el principio. Se llama, o le titulamos, llamados en este tiempo para este tiempo. Es el para. ¿Sí? Si estamos sintonizados, hermanos, con el plan de Dios para este tiempo. Ahorita, hermanos, las naciones se están preparando para este tiempo. Me refiero a las naciones en la geopolítica, pues en la economía, se están preparando para este tiempo. ¿Ah? Y saca un arma poderosísima Rusia, y Estados Unidos saca otra más nueva y la otra le echa basura. Y nosotros, no, pues hay que perseverar. Pero Dios nos quiere usar en este tiempo. Dice el Señor, a través del profeta Isaías, he aquí yo hago cosa muy despacito, nueva. He aquí hago cosa nueva. Dice, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? No te interesa. Dios quiere hacer algo nuevo. O sea, el Señor todavía el Señor tiene capacidad para hacer cosas nuevas.
¿Y a través de quién les va a hacer? Entonces, alguien piensa que el evangelio es viejo y que las cosas de Dios son viejas, pero no es cierto. Porque el Señor está diciendo, he aquí hago cosa nueva. ¿En quién las va a hacer? ¿O a través de quién? En el que le crea a Dios. Y hermanos, creo yo más bien que Vida es una iglesia que le está creyendo a Dios y va a hacer esa cosa nueva que Dios quiere hacer. ¿Cómo lo ven? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, quizá Dios, esto es quizá, como decía Pablo, lo digo yo, quizá Dios ya ha intentado con alguna iglesia, con otra iglesia, un plan. Y esa iglesia no le ha hecho caso a Dios. No le ha creído. Ha dicho, es una locura mía, no es Dios esto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Después de que intenta una y otra vez, ¿qué hace Dios? Busca a otra que le crea, pues. Entonces, usted quisiera que Dios volteara para acá y dijera, Vida sí me cree lo que yo quiero hacer en el 2023. Amén. En estos últimos tiempos, la iglesia que sabe que fue llamada para este tiempo. Amén. La reina Esther no sabía que había sido puesta como reina para ese tiempo. Ella no creía. Se estaba poniendo más Mary Kay que otra cosa. Y el mismo tío Mardoqueo le dice, espérate. Que seas reina no es porque pues ya te acomodaste tú aquí. No, es que para este tiempo. Es que naciste y para este tiempo Dios te hizo bonita. Y para este día no necesitas ponerte nada. Dios te hizo bonita para que el rey se fijara en ti. Pero porque Dios se fijó en un plan que tiene para su pueblo. Amén. Así que, hermanos, vida no existe nomás porque como todas las demás vamos y venimos y todas las cosas. No es por eso. Para este tiempo es que vida existe. Para este tiempo. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. A lo mejor otra, ya no digo otra persona, otra iglesia te puede criticar. Tan locos los de Vida. Pues vamos por buen camino. ¿O no? Están dispuestos a perder todo su currículum, de decir, de hermano sobrio y hermano bien portado, ¿verdad? Por lo que Dios te mande a hacer. ¿De veras? Josué se la jugó. Bueno, se la jugó porque le creyó a Dios. Gedeón también. Y muchos hombres, pero en este tiempo, por eso es que tú estás aquí. Si no, pues no voy a decir más. Pero por algo estás aquí. Y hermanos, si estás aquí y no le vas a creer a Dios, tienes que pensar que tarde o temprano, y más temprano que tarde, tu amor se enfriará. Porque Dios está llamando discípulos. No es lo mismo un creyente, o un cristiano, o un creyente, que un discípulo. El discípulo va a obedecer lo que Dios está requiriendo en este tiempo. Amén, hermanos. Y hermanos, no vamos a rechazar el método que Dios nos esté empujando a hacer. Nosotros hemos dicho y hemos pensado que vamos a salir a comunidades, vamos a salir a centros, vamos a salir a plazas, vamos a salir a pueblos, vamos a salir a hacer grupos de estudio, vamos a hablar con autoridades de diferentes lugares, vamos a contactar iglesias de comunidades de fuera para hacer equipo. Y algunas iglesias nos van a decir no, algunas iglesias nos van a decir háganlo ustedes. Otra iglesia a lo mejor nos van a echar la patrulla. Puede ser. Allí dice la Biblia, hermanos contra hermanos se van a... Pero de todas maneras vamos a ir, ¿o no? Vale más que se prepare por las cosas que vengan. No espere aplausos allá, ni espere taquito de machaca en los pueblos. A lo mejor agua caliente puede ser, no sabemos. ¿Cuántos de todas maneras dicen amén de todas maneras? Amén, hermanos. La iglesia
de los últimos tiempos. ¿Quién de aquí es la iglesia de los últimos tiempos? A ver, ¿quién es? Amén. Me refiero a los santos que le dicen sí al Señor y van a hacer lo propio como verdaderos discípulos. No como cristianos nomás, no como creyentes nomás, no como número de la lista nomás, sino contra alguien que le dice: Señor, toma mis manos, toma mis pies, toma mi tiempo, toma mis recursos, toma mi familia, toma mi carro, ¿verdad? Y muévenos en estos últimos tiempos. Amén. Las naciones se están entregando, oiga usted bien, están entregando a sus jóvenes. Miles, millones de jóvenes yendo a la guerra, a morir por causas egoístas de hombres que están allí, dirigiendo desde un escritorio, ¿verdad? Se murieron 2 millones, entra otros 3 millones, otros 10 millones que se mueran, no le hace. La agenda mundial es bajar la población demoníacamente, que se mueran y se mueran millones, millones y millones, y lo van a hacer de las diferentes maneras. Hermanos, jóvenes que van y dan su vida, ahorita van y mañana les avisan que ya no existe. ¿No estaría dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? Amén. Dijo aquel hombre cuando el Señor lo llamó: ven y sigue. Me dijo: déjame primero que pruebe mi yunta de bueyes que compré. Déjame que se muera mi papá y que se muera y lo entierre, entonces te sigo. ¿Qué plan tienes tú que te impide seguir a Cristo y hacer lo que Dios quiere en este tiempo? ¿Habrá algo? Porque, hermanos, el Señor quiere todo de nosotros. No nomás los diezmos, la ofrenda, eso es lo de menos. Te quiere a ti. Quiere tu tiempo, quiere tu pasión, quiere tu convicción. Porque la iglesia de los últimos tiempos, la que prevalece, la que persevera hasta el final, no se va a andar con medias tintas. Se va a entrar con todo, le va a entrar. Amén, hermanos.